Correcto. Ok, entonces empiece, o Sarabel o Francés. Sarabel, ¿empiezo yo como la otra vez o qué quieres Sí, hacer? si quieres empiezas tú porque yo básicamente voy a responder a lo que tú vas a Ok, trabajar. muy bien, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Miguel y a todos los presentes. Espero que de aquí salgan más comunicaciones y tal vez colaboraciones. Pues le voy a hablar de un proyecto que debo decir que a mí personalmente me transformó la vida, al igual que a muchas otras gente que participó del proceso. El proyecto se llama Valor y Cambio. Comenzó en Puerto Rico, que es un archipiélago del Caribe, es decir, es más de una isla, que ha estado sujeta a lo que podemos llamar un capitalismo colonial bajo el mando de Estados Unidos desde el 1898 y un proceso de intensificación del proceso de neoliberalización desde el 2006. Valor y cambio son muchas cosas, pero cuando a la hora de describirla en una sola oración, digamos que es una instalación interactiva que combina arte, narrativa y principios de economía justa para facilitar una conversación sobre eso que llamamos la economía. El proyecto tiene tres objetivos. El primero era proveer una plataforma para que los participantes se pregunten y dialoguen entre sí sobre qué cosa es el valor. El segundo objetivo era presentar la noción de moneda social, que hasta ese momento había muy poca gente en Puerto Rico que la conocía, pero pensábamos que era un instrumento, una herramienta que le podía ser útil a Puerto Rico por ciertas características. Una es que hay altas tasas de desempleo y marginación de la economía dominante, pero también hay altas tasas de educación y mucho conocimiento colectivo. Y el tercer objetivo del proyecto era proveer una experiencia de una economía no extractiva, ¿no? La necesidad para que un proyecto como este surgiera en Puerto Rico se debe a lo que yo llamaría la intensificación del sufrimiento que ha pasado la isla y el archipiélago en general durante los últimos 3 años. Según el capital global y estadounidense, se ha buscado nuevas maneras de extraer ganancias exorbitantes de su colonia. En el 2016, un año luego de que el gobernador de Puerto Rico, que ahí lo ven en la pantalla, anunciara que Puerto Rico tiene una deuda de 72 billones de dólares, en adición a 50 billones de dólares en obligaciones a pensionados. Él le llamó a esta situación deuda impagable. Un momento, Sí. Allá en Puerto Rico ustedes dicen billón para 1.000 millones, ¿no? Correcto. Correcto, Correcto. Un año luego que él hiciera ese anuncio, el Congreso de Estados Unidos respondió creando una ley que se llama Promesa, que una de las cosas que hace es que devuelve a Puerto Rico a estar bajo el mando directo colonial de los Estados Unidos. Esta ley crea una junta de control fiscal compuesta de 7 personas, algunas de ellas con lazos muy profundos con el mundo de la banca, incluyendo entidades que estuvieron directamente envueltas en la creación de la crisis en Puerto Rico, y le dieron amplios poderes sobre el gobierno electo de Puerto Rico para obtener pago para esta deuda a través de la privatización y los recortes a todo lo fundamental, la educación, la salud, la infraestructura y las pensiones. Esto es, no se está moviendo el PowerPoint. Esto es Santurce, una de las áreas altamente afectadas por estos procesos y que de hecho afectada en anticipación a este anuncio. Estas tendencias que estoy describiendo se aceleran luego de septiembre 16 del 2017, cuando un huracán llamado María llega a Puerto Rico y arrasa con toda la infraestructura eléctrica, dejando a 500.000 de personas sin vivienda y un blackout de electricidad, es decir, que no había prácticamente nada de electricidad en la isla, en algunos lugares hasta un año. Y gran parte de la isla por muchos meses. Esto también afectó el agua, o sea que había amplias áreas de Puerto Rico que no tenían ni agua ni luz por muchos meses. Luego que esto ocurrió, los Estados Unidos también añadieron otra parte de su estrategia de extracción, que fue lo que se llama capitalismo desastroso o de desastre, y una política necropolítica que resultaron en hambre, cientos de miles de personas sin vivienda, la muerte de 4.645 personas,
la migración de 100.000 residentes, 4% de la población, a Estados Unidos. Y eso se suma a casi medio millón que habían emigrado durante la década anterior. Las tasas de pobreza en Puerto Rico subieron al 50% y recientemente se anunció que ahora están en el 60%. Ese nivel de sufrimiento me hizo a mí pensar en preguntas que yo no me había planteado antes como académica. Mis áreas de estudio son las humanidades y los estudios interdisciplinados étnicos, como por ejemplo, ¿qué cosa es el dinero? ¿Cómo adquiere valor? Y preguntarme si puede ser una herramienta para la transformación. Y eso fue prácticamente lo que me transformó en este proyecto de una académica a una artista. Para crear a Valor y Cambio, yo colaboraré con Sarabel y otras personas, pero Sarabel y yo nos concentramos mayormente en el diseño de la moneda en sí, que va de 1 a 25 pesos, y ella hablará un poquito más sobre esto luego. Incluye figuras de historia de Puerto Rico y una comunidad icónica. Ahí pueden ver los 6 billetes que constituyen la primera tirada de la moneda. Colaborando con programadores de computadora y diseñadores, algunas personas con experiencia en economía solidaria, tomamos a lo que llamamos ATH o un cajero automático y lo diseñamos para que pudiera recoger historias de personas sobre lo que valoran. Y creamos básicamente una economía donde la unidad de valor era la interacción y el intercambio de historias. A cambio de la historia que el participante nos daba sobre qué valoraba, la máquina le daba uno de estos billetes aleatoriamente y a cambio de negocios y organizaciones aceptar esta moneda, nosotros promovíamos la historia del lugar en los medios. Al reverso del billete había un código QR que ven ahí a la izquierda, al lado del nombre de la moneda, Personas de Peso Puerto Rico. El participante podía tomar su teléfono y a llegarlo a ese código y iba directamente a la página web, y la página web había el cuento, digamos, en este caso, este es el billete número 25 de las comunidades del Caño Martín Peña. Como se administró y como corrió el proyecto empezamos el 9 de febrero y a lo largo de 8 días visitamos 5 localizaciones públicas, 2 escuelas públicas y un programa de desarrollo de liderato de jóvenes. Desde el primer día en Día Verdura, que fue como donde probamos que todo funcionaba, la respuesta pues nos sorprendió a todos, porque todos los días venían cientos de participantes y se paraban en fila, a veces por 4 o 5 horas. La gente a veces venía todos los días, alguna gente venía cuando podía. En el último día que nosotros tuvimos con el proyecto en Puerto Rico, nuestro proyecto estuvo abierto al público por 14 horas hasta la medianoche, porque nos habían pedido las personas que trabajaban en los restaurantes, bares y demás, que por favor lo mantuviéramos abierto hasta que ellos salían de su trabajo para poder participar. Esta respuesta tan masiva y con relativamente poca publicidad nos hizo preguntarnos una serie de cosas. ¿Por qué? ¿Qué hacía valioso colocarse en una fila por horas y horas, a veces día tras día? Si usted no era para un trabajo, no era para recibir gasolina, que la gente como se acostumbró a eso durante la época de María. Nos dimos cuenta inmediatamente que la fila no tenía que ver con el dinero en sí, o al menos no por el valor del dinero como forma de intercambio. En un país donde está sufriendo una crisis de austeridad profunda, donde hay altas tasas de pobreza, la gran mayoría de las personas que se allegaron al proyecto no usaron los billetes. De más de 1.600 billetes que circularon, que era un total de muchos miles de dólares, menos de 100 billetes fueron utilizados. Que la mayoría de las personas optaran quedarse con el billete podría parecer una forma de atesoramiento, pero desde mi perspectiva, las razones que las personas decidieron quedarse con los billetes era un poco más compleja. La gente nos decía que se quedaron con ellos porque los billetes eran obras de arte, o el proyecto o los billetes eran hermosos, también porque afirmaban sus identidades o representaban un nuevo comienzo político. En ese sentido, los billetes vinieron a representar esperanza
para un país más inclusivo, equitativo y justo. Hay que también acordarse que Puerto Rico nunca ha tenido una moneda nacional y que está sujeto a una metrópolis colonial cuyo símbolo es el dólar. El símbolo más potente de Estados Unidos en Puerto Rico es el dólar. En adición, la moneda no es solo de la de otro país, solo de una metrópolis colonial, sino que también en las historias y las figuras que circulan, apoya la colonialidad del poder al representar todos los billetes, hombres blancos, representantes del Estado y asociados a políticas genocidas, racistas y heterosexistas. En este sentido, la idea que una moneda puede circular y estar diseñada para el beneficio de una comunidad y que contiene y circula imágenes e historias de mujeres, negros, puertorriqueños, migrantes, hijos de migrantes, individuos, pero también familias y comunidades, vimos que la gente entendió eran modos de retar la forma que el dólar y la moneda de Estados Unidos descuenta a los puertorriqueños políticamente, económicamente y culturalmente todos los días. En ese sentido, sentir esta alegría ante la posibilidad de tener esta moneda era una forma de retar múltiples formas de desposesión. En ese sentido, el peso no era solo bello, pero la gente empezó a verlo como una parte de sí mismo y no querían utilizarlo para hacer ningún tipo de intercambio o transacción. Entonces, esto me lleva a otra cosa que nos sorprendió del proyecto, que es la tremenda alegría que trajo a las personas. Y eso me impulsó también a mí a pensar en el rol de la alegría en sí en los procesos políticos y económicos. A esta alegría yo he desarrollado un escrito que va a salir pronto, yo lo he llamado alegría decolonial, que es día tras día nos dimos cuenta cómo cuando las personas recibían los billetes estaban sumamente alegres. Uno de los ejemplos de esa alegría fue un muchacho que participó varios días en nuestro proyecto, se llama Eduardo Paz, es artesano, y él hizo la fila muchos días para recibir este billete en particular, que es de los hermanos Cordero, educadores negros en Puerto Rico a principios del siglo XIX, que son pioneros de la educación pública al utilizar su propia casa para educar a los niños negros de bajos recursos y niñas libre de costo. Cuando le pregunté a Eduardo por qué le había dado tanto alegría recibir el billete, cuando lo recibió el último día del proyecto, el 18 de febrero, me dijo, porque el billete representa quién soy yo, un hombre afrodescendiente luchando y demostrando sus raíces a través de lo que la vida les presenta. Este billete tiene mucho valor. En algunas ocasiones yo llegué a no confiar plenamente en esta alegría, porque no toda alegría es positiva o comunica algo positivo. A veces la gente se ríe de la poca fortuna de otras personas, pero en Valor y Cambio esa alegría aparece en el momento preciso donde cada uno de nosotros participantes se da cuenta que hay otro mundo posible, que hay otro no solamente en el futuro, sino en el presente. Un mundo donde ni la colonialidad ni el colonialismo estructuran nuestras vidas. Y en mi opinión, esta alegría entonces es completamente política, que tal vez explica por qué esa alegría fue contagiosa y nos llevó a otra parte no esperada del proyecto, que fue el emerger inmediato de proyectos de economía solidaria y monedas sociales. Uno ocurre en el Caño Martín Peña, que como yo llegué al Caño fue pidiendo permiso para contar su historia en nuestro billete 25. Inmediatamente en esa conversación primera que yo tuve con la comunidad, ellos me dijeron que tenían uso para el concepto de moneda social, aunque no lo conocían antes de esa reunión. Nos invitaron a participar de su mercado artesanal y lo hicimos. Y en octubre 2, o sea que unos meses luego de nuestro proyecto existir, ya ellos lanzaron su propia moneda y también construyeron lo que llaman tienda solidaria. Y esta moneda se llama Los Pasos del Caño Martín Peña y es la primera moneda social en la historia de Puerto Rico. Y se llama Pasos porque el diseño de la moneda es reconocer e invitar a más personas de la comunidad
a participar en las labores que hacen falta para mejorar la comunidad. Un segundo proyecto que ya ha sido lanzado, aunque no está todavía público, es la creación de una moneda social en Nueva York, que es una colaboración con Libertad Guerra, el Loisaia Center y la Fundación Ford, que emergió luego de que nuestro proyecto estuviera de visita en el Lower East Side en Nueva York por 2 meses. Claro, no todo lo que nosotros experimentamos fue alegría, y hay que decir que yo pienso que esta respuesta que Puerto Rico le dio al proyecto estaba íntimamente relacionada con el sufrimiento de María, de la austeridad y de la migración masiva que la ha acompañado. También debo decir que hubo personas que participaron en el proyecto y se dieron cuenta de cuánto la gente quería obtener los billetes y se dedicaron a ponerlos en eBay. Algunos de estos billetes se estaban vendiendo por $125. Eso llevó a algunos conflictos y debates sobre el hecho de que personas participando del proyecto hicieran esto con la moneda. También hay que decir que en la cobertura que tuvimos en los medios de prensa dominantes, los principales, hubo mucho debate, por ejemplo, en lo que salió en El Nuevo Día, que es el periódico principal del país, y el Telemundo, que es uno de los noticieros más importantes del país. La gran mayoría de personas que comentaron sobre el proyecto lo hicieron para insultarnos a nosotros, los artistas, reírse de la idea de que Puerto Rico jamás pueda tener alguna moneda con valor o que su economía puede sobrevivir sin los Estados Unidos. Pero diría que a pesar de estos retos que tuvimos durante el proceso, como mi presencia aquí puede testificar, todos los que participamos de este proyecto, lo que quisimos hacer luego es cómo podemos crear la infraestructura para que se pueda diseminar aún más. Y pienso que las protestas que dieron lugar en julio recogieron muchas de las cosas que la gente compartió y muchas de las visiones que la gente tenía, que nosotros escuchamos a través de las más de 1000 grabaciones que recogimos en Puerto Rico. O sea que muchas gracias y espero que podamos dialogar más cuando entremos en la parte de preguntas y comentarios. Gracias, Frances, por la explicación breve e interesante. Y creo que, ahora Sarabel va a complementar, ¿no? Con la práctica del día a día. Vale, sí. Básicamente voy a estar compartiendo algunas ideas que explican un poco el contexto en donde se dio la moneda, tomando de referencia lo que Frances ya ha discutido del proyecto, y voy a estar también presentando unos visuales que van a estar corriendo de manera que puedan, algunos de ustedes pues ya estuvieron en contacto con este tipo de imágenes, pero para refrescar nuevamente cuál fue las condiciones en que se creó el proyecto, aunque el proyecto venía trabajándose conceptualmente, investigando sobre la deuda desde mucho antes del huracán, pero como el huracán pues hizo que se revelaran muchísimas otras cosas, y pues creo que es importante, ¿verdad?, darle esa referencia. Así que voy a tratar aquí de compartir la pantalla. Vamos a ver si me sale. Y gracias muchísimas por... Sí. Así. Me dices, a ver. A ver, Sarabel, trata de, comparte la imagen porque todavía estamos viendo la de Frances. Ok. Tiene que, cierro. Sí, mejor. Sí, ahora estamos viendo a Sarabel y... Muy bien. Pues estaba comentándoles que agradecida por la oportunidad. Todavía no aparece la imagen. Sí, estoy ahora poniéndola. Bien. ¿Pueden ver ahí? Sí, ahora sí. Muy bien. Pues les comentaba que estoy agradecida, ¿verdad?, por la invitación y por el interés que tienen en conocer sobre este proyecto, y espero pues que puedan también aportar sus ideas y sus comentarios sobre el mismo. Así que muchísimas gracias, Miguel, por permitir este encuentro, y a todos los que están conectados y los que futuro, ¿verdad?, van a poder ver la grabación. Ok, me dicen, ¿pueden ver la imagen, correcto? Sí, correcto. Sí. Ok, déjame ver cómo yo puedo ver lo que yo quiero ver. Yo creo que no va a ser posible así. Un momento. Voy a tener que
Vamos a ver cómo lo puedo hacer. Ahora estamos viendo la imagen de Puerto Rico, número 3, sí. Sí, pero se ve también... Pero Puerto Rico en el Caribe. Sí, Ok. correcto. Es el número 3 lo que estamos viendo. Sí, pues entonces yo voy a tener que cambiar manualmente porque supone que la pantalla corriera sola, pero si lo pongo a correr solo, me cubre mi pantalla también. Deja ver si puedo. Y disculpen. Slideshow sí. A ver, ¿cómo se comparte Slideshow? From current slide. Sí, pero así bueno, ahora es el inicio, sí. Pero Que no se mueve sola, ¿no? sí, no tengo que moverla yo. Bueno, pues nada, voy a estar haciendo ciertas pausas y para poder que ustedes puedan ver, ¿verdad? La imagen. Bueno, pues Puerto Rico se encuentra actualmente en una profunda crisis económica como resultado de una deuda impagable de 72 billones. Es también considerada la colonia más antigua del mundo, pero a su vez es mercadeada como una isla paradisíaca y un excelente lugar para realizar inversiones con beneficios financieros que superan las expectativas de cualquier desarrollador extranjero. Mientras que a los puertorriqueños se le asignan altas tasas de impuestos, sin excepción, y donde la mayoría de los profesionales, particularmente los jóvenes, migran porque la isla no ofrece un futuro para quedarse. Esto solamente por destacar algunos datos, el problema es aún mayor y hay muchísimos ejemplos, pero para que tengan una idea. La verdad es que nunca se había contemplado lo que sería de Puerto Rico y su gente después del inesperado y más terrible fenómeno atmosférico de su historia. Ahí tenemos imagen del huracán en el Caribe. Ahí tienen una foto satelital del huracán sobre la isla. El 20 de septiembre de 2017, el huracán María hizo su entrada fulminante y devastadora a tierra y con sus vientos y lluvias develó una de las realidades más tristes para todos los puertorriqueños. No estábamos preparados para añadir a la crisis ya existente una catástrofe de esta magnitud, rematando la salud, la economía local, la educación, la seguridad, el empleo, la comunicación y la estabilidad social y física de cada familia. Este era el paisaje de Puerto Rico, una isla tristemente hecha escombros, pero estos escombros en términos físicos, también sociales, económicos y políticos. Y dentro de ese panorama, todos estábamos tratando de lidiar con la situación para salir a flote con nuestras familias. Escucha sotaque. Hola, Eloisa. Bueno, después te doy palabras, pero ahora vamos a escucharle a Sarabel. Sí, muy bien, continúo. La experiencia de ese paisaje social ha sido una de las principales fuentes de referencia para mis investigaciones, que precisamente buscan hacer memoria y documentar visual y materialmente los contextos actuales de Puerto Rico. En otras palabras, explorar lo que hace la sociedad y cómo se conduce ante una crisis general. Aunque Puerto Rico ya estaba en ruinas antes del huracán, después del huracán se hizo real y visible la condición de la isla ante todos, particularmente los que vivimos en ella, ¿no? Y para el mundo entero también, porque mucha gente no conocía de Puerto Rico hasta que pasó el huracán. Y recuerdo, yo vivo en Puerto Rico, pero estuve estudiando en los Estados Unidos y era bien curioso que las veces que yo tenía que ir allá de visita por motivo de estudios, todo el mundo preguntaba cómo está la isla, cómo está la gente, y que antes de que pasara el huracán eso no sucedía. Así que realmente nosotros decimos acá como que puso a la isla en el mapa, porque se dio a conocer lo que estaba pasando y sobre todo el asunto del colonialismo, que para muchas personas era increíble, incluso norteamericanos,
que Puerto Rico seguía siendo una colonia, no había esa conciencia. Así que pues el huracán permitió tristemente, ¿no?, que también se hablaran de esas realidades. No obstante, estas condiciones llevaron a la formación de un paisaje, pero no solamente el que estamos viendo, sino un paisaje para un cambio. Bien. El proceso de recuperación del huracán María en Puerto Rico, evidentemente no de la economía porque seguimos en bancarrota, esto no fue simple ni tampoco fue rápido. Todavía hay muchas personas que están en proceso de recuperación, pero permitió que se produjeran manifestaciones sociales para enfrentar los eventos que estamos viviendo. Una de las manifestaciones que más me llamó la atención y la que pude experimentar fue la capacidad de las personas en reciprocar bienes y acciones en favor de los demás. Había un deseo genuino en muchos ciudadanos en querer ayudarse mutuamente. Yo llamé eso la naturaleza del intercambio. Y esa es una palabra clave que quiero destacar, intercambio. Ahí podemos ver algunas imágenes de personas trabajando la tierra, ¿no? Y recogiendo. Bien. Lo mejor de esta acción de intercambio es que se llevó a cabo en medio de una debacle. ¿Qué podemos nosotros intercambiar cuando no tenemos nada? ¿O qué estaríamos dispuestos a dar a los demás cuando nuestra familia requiere toda la ayuda, ¿verdad? Porque se quedó sin ningún tipo de recursos. Ciertamente el periodo posterior al huracán nos dejó a todos sin agua, sin alimentos, electricidad, sin acceso a las comunicaciones, que fue algo bien crítico. No podíamos comunicarnos con nadie de la familia. Sin transporte seguro, sin servicios de salud y entre otras cosas. Mientras tanto, el gobierno central no tenía ninguna o muy poca planificación para abordar las situaciones que surgieron. Ahí vemos algunas de las carreteras pues llenas de, ¿verdad?, inundadas, pero también pues llenas de escombros, así que el acceso hacia otros pueblos era casi imposible. Recuerdo en una de estos momentos queríamos llegar hacia casa de un familiar en un pueblo cercano. Después que hicimos el viaje, tuvimos que virar porque el puente estaba roto, así que no sabíamos si estaban bien. Pasaron meses en lo que pudimos hacer contacto con esa familia. Así que eso es por dar un ejemplo. ¿Verdad? Los casos son pues bien particulares y son muchísimos, pero por dar un ejemplo de que había una falta de conexión y obviamente había una necesidad bien grande de recibir ayudas. La ayuda que llegó, por aquí ven una imagen de, eso es agua. La ayuda que llegó fue controlada y no se distribuyó como se esperaba. Esto nuevamente permitió la corrupción, como se ha dado en otros momentos, ¿verdad?, en Puerto Rico. Y como de costumbre, solo unos pocos recibieron la ayuda tan necesitada, mientras que el resto de la población pasando hambre y viviendo en condiciones infrahumanas. Esas imágenes que están viendo en pantalla son botellas de agua que fueron traídas a la isla y que no se distribuyeron en el momento que tenían que distribuirse, por lo que al estar expuesta al sol, pues decidieron pues que no se podía repartir, así que se echaron a la pérdida. Pero para que la gente no conociera el dato, las tiraron unos terrenos para que no fuera pues perceptible. El asunto es que finalmente se descubrió y pues ver toda esa cantidad de agua, viendo tanta gente que no tenía agua, pues es un insulto, ¿no? Eso no se puede permitir. Y estas son cosas que pasaron un poco después del huracán, pero dan inicio a esas manifestaciones que ustedes conocen que se dio en el verano del 2019, que Frances presentó una imagen muy, muy poderosa. Pues todo esto representa, ¿no?, parte de las incomodidades que tiene el pueblo de que en medio de una crisis no se atendieran las situaciones como tenían que hacerse. El huracán fue otra oportunidad, tristemente, para obtener y aprovechar las ayudas enviadas a la isla para beneficios personales. Y todavía hoy el gobierno pues niega la cantidad de muertos ¿verdad? Y todavía hay cantidad de personas que siguen sin hogares y sin techo. Por esta razón,
dependía de los ciudadanos hacer un esfuerzo y ayudarse mutuamente para salir de este atolladero. Entonces, ¿cómo se logró? ¿Cómo se ha estado logrando salir de esta crisis post-huracán, verdad? Pues a través del intercambio. Entonces, ¿qué es el intercambio? Entonces, el intercambio es definido como la reciprocidad o voluntad de corresponder a un comportamiento externo y la igualdad de consideraciones o servicios entre personas o corporaciones similares. Entonces, ¿cuáles son las razones que nos llevan a intercambiar cosas? ¿Por qué quisiéramos intercambiar? Y esto pudiera ser, pues, por gratitud, por compartir lo que tenemos, por ser solidarios, por brindar ayuda. También puede ser por beneficios económicos, pues, donde uno pueda lucrarse, eso también se da. O por satisfacer una necesidad física, biológica, emocional, espiritual o intelectual que tengamos. Y eso es bastante familiar, ¿no? Pero volvemos. ¿Qué pudimos intercambiar nosotros como sociedad si no teníamos nada? Bueno, darnos compañía para superar la soledad de pasar este trago amargo por nuestra cuenta. Eso fue significante en medio del huracán, ¿no? Intercambiar la comida por tener un lugar seguro para pasar la noche. Refrigerar precisamente comida o medicina de vecinos y posiblemente darle un cable de electricidad para que al menos tuvieran un ventilador, un abanico para pasar la noche. Y esto sonará un poco a veces incomprensible, pero pues quiero a modo de refrescar, la temperatura en la isla estaba cerca de los 90 a 100 grados. Al haber pasado el huracán no había un solo árbol con hojas. El calor que vivimos en ese momento era insoportable. A pesar de que la isla... Pero no, 90 grados Fahrenheit, ¿no? Fahrenheit. Sí, Fahrenheit. Claro, gracias. Sí. No, entonces, cuando un vecino, por ejemplo, lograba tener gasolina para prender su generador eléctrico, que acá le llamamos plantas eléctricas, pues muchas veces pasarse un cable para tener un abanico para pasar la noche era una bendición, porque no había. Y esas cosas, pues obviamente, pues era parte del intercambio. Hacer largas filas para comprar comida enlatada, para poder ofrecer un plato caliente en caso de que alguien llegara a la casa con potes de agua, envases de agua, y pues de alguna manera reciprocar esa acción de que nos trajo agua, pues déjame ofrecerte por lo menos algo de comer. Igualmente hacer largas filas para comprar gasolina, simplemente para poder salir del área donde estábamos y visitar a nuestros parientes más lejanos y poder llevarles alimentos o simplemente saber cómo estaban. O para poner en funcionamiento el pequeño negocio local y ofrecer al consumidor particularmente un lugar donde beber algo frío, teniendo en cuenta que algo frío, como ahorita les conté, era casi un lujo. Y ahí vemos una imagen bien icónica. Esto se vio en diferentes sitios, pero vemos una planta eléctrica con una sombrillita, ¿verdad?, cubriendo la planta para poder darle electricidad a ese negocio. Y eso pues era muy común. Igualmente, asimismo, pasaba que las plantas se las robaban y después de haber hecho largas filas en establecimientos para adquirir una planta, se las robaban, así que había que volver a pasar el martirio. Y tengo un ejemplo que nos tocó a nosotros bien particular. Tengo un hermano que tiene un negocio, una librería con un café, y estuvo 16 horas haciendo una fila para poder comprar una planta eléctrica, para poder poner en función el negocio, porque si no generaba, no había manera de poder pagar la renta, las cosas teníamos que seguir pagándolas, ¿no? Y recuerdo que él hizo esa fila de 16 horas para conseguir su planta eléctrica y la llevó al negocio, emocionado de poder poner en función el negocio. Esa noche se la robaron, la planta, y destruyeron la vitrina, y entonces fue un gasto pues mayor, porque no tan solo es material, evidentemente no es algo que nos haya afectado físicamente, pero sí el esfuerzo físico de tener que volver a hacer una fila para entonces hacer un plan de contingencia. Las plantas no se podían dejar en los negocios, así que todos los días había que montar la planta en el vehículo, llevar al establecimiento, hacer las conexiones, al final del día volver a desconectar,
montarlo en vehículo y llevarlo, y coger una ruta distinta para que no te vieran. Había un problema de inseguridad, ¿no? Y eso es por dar una anécdota, para que tengan una idea de las cosas que tuvimos que, ¿verdad?, que pasar. Igualmente, otra de las maneras de intercambio, pues recoger los escombros de la calle para que otros pudieran transitar y facilitar la conexión entre los pueblos, cortar los árboles caídos, recoger la basura y limpiar las áreas comunes para evitar la propagación de enfermedades como resultado de las ratas y otras plagas. Restablecer, en la medida de lo posible, algunas empresas locales para ofrecer un lugar de recreación, un lugar de entretenimiento en medio de, ¿verdad?, de un país que no había, de momento no había como que nada donde invertir el tiempo, pues había necesidad de tener lugares donde la gente pudiera reunirse y pues por lo menos tomar un taller de arte, por lo menos compartir con otras personas para que pudieran ventilar la situación, ¿no? Otra de las cosas que también se tuvo que hacer fue el asunto de... Ay, se me pasó. Espérate. El asunto de... Perdonen, que se me brincó aquí algo. De trabajar nuevamente la tierra, porque pues el huracán evidentemente arrasó con todo, así que se tuvo que volver a preparar ese terreno para poder cultivar nuevamente. Y realmente pues son muchísimas las historias, son incontables en los ejemplos en los que tuvimos que hacer intercambios, pero la pregunta clave sería pues intercambios, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué estábamos haciendo todo esto en medio de este panorama? Y la respuesta que le damos es para levantar la isla, ¿no? Para volver a poner en función a Puerto Rico en medio de este panorama. 6 meses después de este fenómeno atmosférico. Nadie explica de Puerto Rico. 6 meses después de este fenómeno atmosférico, e incluso con familias todavía sin techo, sin agua, electricidad, las escuelas cerradas, miles de desempleados, cientos de empresas e instituciones cerradas esperando a que el seguro les pagara. Otros miles de puertorriqueños continuaban emigrando a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Francis y yo comenzamos a desarrollar la idea de una moneda comunitaria que se le llama Pesos de Puerto Rico, personas de pesos, valor y cambio, ¿verdad? Son todos parte de lo que es el proyecto. En respuesta a investigaciones de la deuda que ella estaba trabajando hace mucho tiempo atrás, y bajo la premisa de crear algo que ayudara a contar nuestras historias, la historia de Puerto Rico. No solamente contar y acumular dinero. Y esto como forma de cuestionar la deuda actual e imaginar la posibilidad de usar esa moneda como medio de intercambio para la adquisición de un bien común. También se concibió de manera tangible, como pueden ver en la pantalla, que son pesos en vez de manera digital, para literalmente poner en manos de las personas la historia de diferentes hombres y mujeres memorables y evocar con esto lo que ellos hicieron y lo que ellos, ¿verdad?, trabajaron fuertemente para crear un Puerto Rico distinto, diferente. Y todo esto resultó lo que hoy conocemos como valor y cambio, que Frances pues lo presentó hace unos minutos atrás, y cuyo corazón, más allá de simplemente crear una moneda que bien podría ser atesorada o recolectada, era la intención de ser circulada, de usarse, y que la forma de obtenerla era precisamente a través del intercambio de historias. Usted me contaba qué más valorabas como ciudadano y nosotras, en reciprocidad a su historia, le devolvemos la acción con un peso que ilustraba una historia de valor para Puerto Rico. Por eso la palabra clave sigue siendo intercambio. La pregunta entonces sería, ¿esto podría ser exitoso en Puerto Rico en medio de todo lo que le he explicado, verdad? Esa sería la pregunta, y como bien Frances les comentó, pues sí, se logró. Se logró. Ustedes bien conocieron algunas de las reacciones de los participantes, tanto los que aceptaron como los que estaban renuentes.
Yo por eso quiero resaltar un poco, aparte de lo que ella ya habló de ese regocijo que hubo en las personas, quiero enfatizar las pequeñas empresas, los pequeños comerciantes o aquellas personas que quedaron desempleados y que tuvieron que crear su propio sustento para sobrellevar los estragos económicos después del huracán. Y resalto esto porque tenemos que recordar que para hacer un intercambio de una moneda nos hace falta un espacio, un lugar, ¿no? Para poder hacerlo, es evidente. Y por eso fue necesario la participación de tiendas y negocios, porque estas, aunque muchas de ellas no entendían qué era una moneda social y tampoco entendía el intercambio que esto fomentaba de esta manera, porque sí el intercambio lo habíamos experimentado de otras formas, estos aceptaron el desafío de colaborar e intercambiar con nosotros sus instalaciones o facilidades para dar a conocer el proyecto, que también perseguía lo que ellos mismos hacen día a día, pues construir la economía local en solidaridad. Entonces los pesos de Puerto Rico se pusieron en circulación en medio de una crisis social, emocional y financiera. Y aunque hubo resistencia, y hubo sectores que no lo apoyaron porque vieron esto como una amenaza contra el sistema, contra el colonialismo, ¿verdad? Y ustedes vieron algunos ejemplos. Hubo otros sectores que se identificaron con el proyecto y decidieron participar. Entonces, el intercambio de los pesos no solo refleja la base de una economía justa, sino también refleja lo que generalmente hacemos con los muchos o pocos recursos que tenemos en nuestras manos, que gran parte de estos están compuestos por acciones nobles que ayudan a la comunidad. La naturaleza del intercambio es la capacidad humana de compartir y ser solidario con los esfuerzos de otros. Los pesos de Puerto Rico no buscaban más que eso, compartir precisamente una historia de valor a cambio de la suya o la nuestra, que son muchísimas, ¿no? Ahora, casi 2 años y medio después del huracán María y con una economía todavía inestable, todavía se hacen largas filas, pero estas largas filas no son para comprar gasolina, no es para el agua, esta vez es para intercambiar nuestros recuerdos y nuestras memorias, ¿verdad? Nuestras experiencias. Así que el intercambio es una práctica que existía en Puerto Rico, pero tal vez no a través de una moneda. Y el proyecto de la moneda fue un agente provocador para poder en uso, pues sí, que se puede hacer esto, pero a través de un papel moneda o a través de algo que sea alterno a la economía ya existente. Sería todo. Gracias. Gracias, Saribel. Gracias. Entonces, bueno, ahora tengo que ponerme el casco, no, los auriculares, pero bueno. Muchas gracias por Frances y Sarabel por todo eso. Y ahora, bueno, antes de entrar a la pregunta, voy a darle palabra a Eloisa y Tom para que ambas personas se presenten. Eloisa. Veo que está apagado el micrófono. Sí. El micrófono, sí. Hola, Eloisa. Sí, ahí voy. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se te escucha, Eloisa. Bueno, yo no escuché la ponencia completa, pero fue un placer realmente acompañar desde la parte que escuché de Sarabel, porque no conocía la experiencia. Yo tengo una relación muy antigua con Puerto Rico a través de Marcia Rivera, que yo estoy segura que si no conoce esa experiencia debería conocerla. Ella actualmente vive en Uruguay. Ella fue en algún momento secretaria ejecutiva del CLACSO, ¿no? Del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y me estuvo invitando hace muchos años, hace más de una década, o sea, antes del huracán. Y la verdad es que me dio mucha emoción escuchar toda esa historia, porque también me hace recordar algo donde voy a estar presente. Después le paso el link, que es una experiencia en Brasil el 3 de diciembre, donde vamos a hablar cómo las monedas sociales son un vehículo de intercambio mucho más allá de productos y servicios, ¿no? Uh-huh. Nosotros hace muchos años introdujimos los saberes, y esa es una clase particular de saber. O sea, la memoria es un saber que tiene mucho significado para nosotros, porque nos permite
reconocernos como personalmente como transformadores de la realidad. Y yo creo que esa experiencia de ustedes tiene ese mérito increíble de estar ancladas no en ideas vagas, en proyectos, sino en experiencias vividas, ¿no? Y para Bueno, mí eso es lo más importante. bueno, solo quería pedirte a Eloísa, porque, bueno, no creo que ni Frances ni Sarabel te conozca, así que, bueno, Ok. presentate un poco. Bueno. Sí. Es que no pude dejar de empezar por mi reacción de ahora. Bueno, yo soy Eloísa Primavera, yo soy una, entre comillas, antigua promotora de las monedas sociales. Hace aproximadamente, 96, ¿no? Son 23 años que llevo trabajando ese tema centralmente en América Latina, o sea, en Argentina, Brasil, Uruguay, todos los países que podríamos recorrer el mapa, pero yo digo, con eso lo que quiero decir es después, además les puedo poner en el chat el link para el blog donde pueden ver la experiencia histórica de Argentina y de otros países, y ahí también trabajos publicados y demás. Entonces, eso quería, yo creo que para presentarme es suficiente. Soy brasileña de origen y argentina de naturalidad. Vivo un poco en Suiza y un poco acá. Ahora estoy en Argentina. Pero me encantó conocer el trabajo de ustedes. ¿Sí? Gracias. Ahí les pongo en el chat. Gracias, les pongo en el chat el link de la página de la Red Latinoamericana de Socioeconomía Sí, Solidaria. como quieras. Sí. Y Así ahora, que, sí. Y gracias. ahora le doy palabras a Tom. Hola, ¿Sí? ¿me escucháis? Sí. Sí. Bien, yo soy Tom Dalmau de Vilanova i la Geltrú, que es una ciudad, un pueblo de la provincia de Barcelona, de 66.000 habitantes. Y bien, llevo 10 años, estamos trabajando para la moneda que aquí la llamamos la turuta. Es una moneda local para estimular justamente el cambio de la transición a un nuevo modelo de sociedad. Estoy muy interesado en conocer experiencias y utilidades de las monedas sociales. Me ha encantado escuchar, no he estado en toda la conferencia, pero me ha gustado mucho ver cómo con una situación de un huracán, cómo la gente puede organizarse y tener soporte con una moneda social. Entonces, bueno, todo lo que sea relativo a un cambio de modelo económico creo que es muy importante, y felicito a Miguel por el trabajo que está haciendo de crear estos lazos de comunicación. Bueno, de mi parte, bueno, era hace un par de meses que, bueno, por Facebook encontré por casualidad un artículo sobre valor y cambio. Entonces me interesó mucho, sobre todo porque normalmente yo no tengo mucho contacto con Puerto Rico y quería saber entonces cómo en un contexto particular de, un estado de libre asociado, ¿no? Ahí funciona una moneda. Pero bueno, entonces ahora que nos hemos presentado, bueno, ¿quién tiene preguntas, comentarios? Bueno, parece que Vilmar tiene más palabras, ¿no? Creo que sería útil clarificar, porque mucha gente entró luego, que Valor y Cambio presentó el concepto de moneda social a través de un proyecto de arte. A raíz del proyecto han surgido monedas sociales en Puerto Rico. Los Pasos del Caño es la primera, que es diseñado por una comunidad para sus propias necesidades de intercambio. Y que una de las razones que tomó esa forma es que en el momento que nosotros lanzamos el proyecto, que fue varios meses antes de las protestas masivas del verano, lo que la gente estaba hablando era que, una de las preocupaciones fundamentales era precisamente que había muchos esfuerzos de base a lo largo de todo Puerto Rico, desde agricultura,
prácticamente toda la energía, todo lo que fue afectado, que prácticamente fue sistémico, o sea que todo fue afectado, pero que había poca comunicación entre estos sectores, a la vez que el gobierno federal y de Puerto Rico estaban impulsando aún de una manera más acelerada sus soluciones neoliberales y de privatización. Entonces, en ese contexto, uno de los objetivos fundamentales del proyecto era proveer una plataforma que la gente confiara, porque en Puerto Rico hay otra problemática, que la gente no confía en los partidos políticos, no confía en el gobierno. Sarabel mencionó la cuestión de la corrupción, no confía en los medios de comunicación. Entonces, pues, una de las cosas que nosotros queríamos hacer era proveer un espacio que la gente confiara para que tuvieran conversaciones que esperábamos que a largo plazo, o sea, no sabíamos qué iba a ocurrir, pero que a largo plazo, pensábamos en el momento, resultó ser a corto plazo, pero que a largo plazo resultara en más colaboraciones entre las personas y la posibilidad de adoptar monedas sociales y profundizar procesos que ya estaban ocurriendo, pero que la gente no estaba colaborando. Ok, entonces, bueno, ahora, bueno, abro preguntas, comentarios, etcétera. ¿Quién quiere poder hablar? Miguel. Sí, Miguel. Wilmer. Correcto. Bueno, un saludo, cordial saludo a todos. A Miguel, gracias por esta invitación, este evento verdaderamente muy importante para la historia de las soluciones económicas monetarias desde las bases en América Latina. Me parece un valor distintivo, un aporte valioso con un valor agregado inmenso. Esta experiencia de Puerto Rico. Saludos a Tom, a Eloisa, a Francia, a Sarabel. ¿Qué pienso yo de esta moneda tan valiosa que nos acaban de mostrar? Que la historia tiene un valor intrínseco y el arte tiene un valor intrínseco en la solución de esta situación monetaria económica como alternativas para el desarrollo de nuestros pueblos. Estamos en mora todavía de migrar hacia soluciones económicas financieras, como lo decía Eloisa Primavera, la pregunta que hizo en la anterior charla que tuvimos. ¿Para cuándo nos vamos a resolver a emitir monedas? Y para llegar allá, pues, necesitamos trascender en lo que Heidegger decía, la técnica entendida esta como qué es lo que nos salva y de qué nos salva. La técnica, pienso, nos tiene que salvar de estas catástrofes sociales y económicas bien pensadas, bien organizadas y muy sistémicas, entre otras cosas, sistémicas, holísticas, de dominio mundial, yo le denomino una mafia monetaria global. Y para liberarse, para emanciparse de ello, se requiere, desde luego, conocimientos sistémicos, y la técnica y la tecnología van de la mano. Es inaudito que en este mundo actual hagamos muchos seminarios, conferencias, foros a nivel mundial sobre problemas económicos en un contexto fragmentado, no sistémico. Lo que estaba diciendo Sarabel, mirar el fenómeno desde un punto de vista sistémico nos conllevaría a entender, concebir la solución sistémica a un fenómeno complejo. Y desde luego, cuando Eloisa Primavera nos manifestaba de que en qué momento vamos a emitir dinero para nosotros poder, desde las bases sociales, poder resolver esta situación en escala inferior con impacto social a escala superior. Pues esto es necesariamente, necesita un aporte de la tecnología. Y blockchain es la única, si no ninguna otra, creo que la única que nos podría dar una mano en ello. Las monedas digitales, las monedas sociales y complementarias digitales, no pasan de ser lo que escuché un nuevo término aquí en Calgary, ahora días, hace un mes, acerca del stablecoin. Stablecoin es como una solución artificial de convertir monedas fiat money en monedas sociales. Y eso pues nos da una dependencia. Si seguimos en la dependencia, no vamos a migrar nunca hacia una solución sistémica. La emancipación tiene que ser, desde luego, cultural, tal como el caso de Puerto Rico, económico,
social y político. Y tiene que ir de la mano de estas tecnologías y tiene que ir de la mano de este tipo de soluciones en el orden, yo pienso, en el orden local, monedas social y complementarias locales y que también estén relacionadas directamente con el sistema blockchain. Estamos hablando de soluciones como las que tiene exactamente Faircoin, soluciones como de Mutual Credit, que resolvamos los problemas de ahorro, de crédito mutuo y de construcción de la riqueza a partir del productor real de la riqueza, que es el trabajador. Entonces, en este momento estaremos hablando de soluciones concretas. En este caso, nosotros estamos proponiendo iniciativas de las soluciones a problemas enfáticos, en problemas específicos, como la energía, que es un desastre en Colombia, por ejemplo, los problemas de servicios públicos, y a partir de esas necesidades básicas, crear soluciones con este sistema tecnológico blockchain y también unidos de esta solución que hemos denominado Social Cryptocurrency, o monedas criptosociales, que son la unión de la tecnología, la técnica, las tácticas y las estrategias que están destruyendo, desplazadas en el plano de la economía, están interesadas en destruir totalmente la economía para sostener un sistema mafioso monetario que ya conocemos. Llamamos neoliberal, neoconservatismo, neoclásico, el sistema clásico, en fin, toda esta cantidad de cosas que definitivamente tienen que dar soluciones a problemas reales y que trasciendan la localidad, que sean capaces de intercambiar una localidad con otra, una ciudad con otra, un país con otro. Porque la moneda que nos domina tiene esas características. Luego la solución tiene que tener características holísticas. De lo contrario, no estamos haciendo absolutamente nada. Yo hacía parte aquí activo de una moneda social que se llama Calgary Dollar. Veo que no hace, ya trascendió a lo digital, pero sigue siendo lo mismo. Verdaderamente no evoluciona por la dependencia. Hacía parte también de una organización, me he retirado de esas organizaciones, por lo que veo que prácticamente es como girar, como el ratoncito que gira en la noria y que nunca va a salir a una solución concreta. The Climate Leadership Program, que es un programa por el cambio climático, allí exponía que el fenómeno sistémico y que el fenómeno está centrado en el problema monetario global. Si no concebimos que la defenestración planetaria, para defenestrar el planeta, destruir el planeta con basura, con economías farsas económicas, con economías especulativas, el centro de todo eso es una farsa que es económica y la solución tiene que ser económica. Luego, si no hay una solución de raíz verdaderamente significativa, no estamos haciendo absolutamente nada. Yo les dejo esta iniciativa. De nuevo, los que no estaban cuando les hago la invitación, esta vez sí estamos haciendo en Santa Marta las cosas por el buen camino. Ha sido difícil porque nuestros amigos en el poder, caso que le ha sucedido a nuestros amigos Lula, a Cristina, a Evo, a todos estos amigos líderes políticos que han estado en el poder en la alternativa en América Latina, han dejado en manos de las mafias monetarias, le llaman cartel de contratación en Colombia, el problema de las soluciones de problemas, es inaudito, de los problemas básicos. Por ejemplo, el agua, los proveedores de agua, de aseo, los proveedores de energía, están en manos de las mismas mafias corporativas. Es inaudito que nosotros no seamos capaces de resolver esta situación, pues sí somos capaces y podemos hacerlo. Entonces tenemos que dar soluciones a esto y tenemos que ir a las soluciones a través de propuestas sistémicas que incluyen monedas sociales, criptomonedas, técnicas, tácticas y estrategias de liberación, de emancipación verdaderamente significativas en escala inferior a escala superior. Eso es fractal. El fractal no es quiebre o fragmentación. Fractal es sistémico, es holístico, es pacífico, es amor, es respeto y protegernos mutuamente, que contrasta con lo que es lo que en la ultraderecha y los neoliberales llaman seguridad. Vienen a brindarnos seguridad para arrebatarnos la libertad. Bueno, lo contrario a eso es, honestamente, la protección, protegernos y hacer monedas sociales, criptomonedas o social criptomonedas son formas de protegernos, de erigir nuestra dignidad, nuestra soberanía. Muchas gracias
disculpen por haberme tomado mucho más tiempo de lo necesario. ¿Quiere comentar? Bueno, creo que sería útil decir que en Puerto Rico el proyecto de criptomoneda ha sido rechazado porque ha venido acompañado con unas formas que han sido percibidas como coloniales. Hubo líderes del movimiento de criptomonedas que se asentaron en Puerto Rico antes del huracán y visualizaban transformar a Puerto Rico en una criptopia, en una utopía cripto, y visualizaban el ocupar gran parte de la ciudad capital y transformarla en una criptociudad, ¿no? Eso no funcionó y luego se fueron desplazando a otras áreas de la isla donde los activistas de base y otras personas se enfrentaron en estas reuniones que trataron de tener. Y en ese sentido, yo diría que la problemática de la tecnología o la criptomoneda no se escapa de las mismas contradicciones. En el caso de un lugar como Puerto Rico, que Miguel hablaba de cómo describirlo, su nombre oficial en español es Estado Libre Asociado, pero es una colonia moderna de los Estados Unidos que está sujeta al poder del Congreso en última instancia, ¿no? Y ha sido utilizada o sometida al control del capital colonial por más de 100 años, y ese capital ha tomado distintas formas. Primero fue agrícola, después fue manufacturero y ahora es financiero. Y en ese sentido, el proyecto de criptomonedas, según fue intentado en Puerto Rico, encontró mucha resistencia porque se entendía que era no muy diferente a otros proyectos de explotación colonial. De hecho, hay un joven, Andrew Padilla, que acaba de terminar su tesis de maestría sobre la experiencia cripto en Puerto Rico, o sea que sería tal vez una referencia para pensar cómo esas ideas circulan y en distintos contextos cómo pueden ser recibidas de acuerdo a las relaciones de poder que traen, ¿no? O sea que la tecnología no se separa de esas relaciones de poder coloniales en un contexto como Puerto Rico. ¿Una pregunta? Sí. ¿Nos puede regalar, digamos, en un enlace los nombres y las experiencias valiosas sobre esas criptomonedas? Porque ya está en el chat, ya está en el chat. Ya. No, es en otro, otro enlace. De sí, la cripto, yo sí. puedo enviar alguna información sobre la experiencia cripto en Puerto Rico y también de Andrew, que ahora mismo es el experto en el asunto, porque es el que se ha dedicado a estudiarlo por los últimos años. Yo tengo un comentario. Sí, dale, sí, Wilmer. Porque tengo un comentario para hacer cuando sea posible, ¿ok? Puedes hacerlo, yo quería apreciar algo sobre eso. Es importantísimo también. Como tú quieras. ¿Quieres seguir? Dale. No, yo decía que simplemente no es la tecnología en sí, yo creo que es el diseño político del proyecto, porque tú puedes usar evidentemente la criptoestrategia, las criptomonedas para cualquier propósito, ¿no? Y eso, el mejor ejemplo es el propio Bitcoin, ¿no? Que es una moneda especulativa, pero yo creo que tenemos que estar preparados para ese estado de fragmentación de nuestras prácticas y de todo lo que estamos viviendo hoy, porque no es la tecnología la que define, la tecnología puede ser liberadora o esclavizadora. Entonces yo les quería comentar, por ejemplo, en este momento que estoy en Argentina, hay lo que ustedes se pueden imaginar de fragmentación de proyectos. Hay trueque directo persona a persona, solidario y especulativo, monedas de papel entre personas y comunidades, solidaria y especulativa. Está todo como muy mezclado y es natural, y tenemos que estar, digamos, precavidos y preparados para asistir a eso sin desalentarnos, ¿no? Me gustó mucho, y si quieren después puedo tratar de conseguir acá un video muy cortito de Manuel Castells, donde él habla justamente del momento de las explosiones sociales que todavía no tienen nombre, o sea, como los procesos que se están dando y son muchas veces poco visibilizados por los medios de comunicación tradicionales, en Bolivia, en Chile, en Brasil mismo, o sea, procesos muy
identificatorios de una disconformidad total con el diseño básico de las democracias representativas que han dejado de ser una salida. Entonces yo quiero simplemente llamar la atención para eso. No nos descorazonemos con las compañeras de Puerto Rico que están ahí, así quiero en todo caso saludarlas para que nos veamos, o sea, para que no confundamos, o sea, que una experiencia de criptomonedas haya sido descalificada por los sectores, digamos, progresistas de la sociedad, solo quiere decir que fue, digamos, mal utilizada en el sentido de que no fue algo como presentaron ustedes que emergía de las bases para arriba, de abajo hacia arriba, sino que fue de arriba hacia abajo de alguna manera. Pero eso era el comentario. Bueno, pero a eso me refería, que el proyecto de criptomoneda llega, bueno, también tiene una genealogía, pero llega a Puerto Rico de una manera, con un diseño colonial, con una metáfora que Puerto Rico es un lugar vacío donde no hay nada, y por lo tanto, entonces esto puede emerger y es, digamos, un proyecto que no viene de base, como señala. Hay otra cosa, otra área donde yo pienso que la cuestión tecnológica también es importante mencionar. Puerto Rico está en un archipiélago, es un archipiélago y es parte de un archipiélago de islas en el Caribe. Y hay otros proyectos tecnológicos que habría que entonces distinguir tal vez entre tecnología y tecnocrático, donde se está planteando en distintas islas del mundo la pérdida de costas, la posibilidad de que estas islas desaparezcan. O sea, que no solamente estamos hablando de migraciones, que se vacíe, digamos, sino también que la isla misma puede perder mucha masa y desaparecer incluso de lo visible, no se puede ver sobre el mar. Y ahí hay también grandes debates sobre las cuestiones tecnológicas, con algunos proyectos que sí lucen estar en un diseño comunitario de participación amplia, y algunos proyectos que están siendo diseñados como si la nueva isla que va a estar construida por tecnología va a ser un startup, ¿no? Una corporación básicamente. Entonces en ese sentido pues ahí es muy complejo, vamos a decir, la relación entre política, economía y política económica y tecnología en esta crisis climática y de modelo de participación política. Ahora, bueno, Claudia ha levantado la mano, así que Claudia, pregúntale. Sí, hola. Pues me gustó mucho la presentación. Igual coincido con los demás compañeros. Muchas gracias por compartir su experiencia. Yo creo que muchos nos sentimos identificados en las cosas que ustedes han comentado y pues afines a esta idea de reciprocidad, de intercambio. Me parece sumamente interesante el tema del arte. Yo creo que es algo que identifica mucho su proyecto y me parece maravilloso, pero también esta cuestión del desastre ambiental me tocó mucho porque justo pues estamos en una preocupación sobre el colapso climático y creo que cada vez va a suceder más frecuentemente estas grandes tormentas y saber que existen experiencias positivas, esperanzadores a pesar de la tormenta, pues siempre es algo que alienta y que no sé, se siente bonito en el corazón. Pero yo quería hacer un par de preguntas así bien concretas. Una pregunta es, ¿tienen ustedes idea de cuántos participantes están involucrados en el proyecto que usan la moneda? Y la otra es, ahorita revisando la página que nos pasó Miguel de Valor y Cambio, dice que para adquirir la moneda las personas tienen que acceder como a una especie de banco y decir qué es lo que valoran y se les entrega la moneda. Entonces quiero saber cómo se emite la moneda y si tienen una idea de cuánta moneda está circulando entre ustedes. También decían ahí en la página que van a tener un cierre, es decir, que va a caducar la moneda. ¿Esto lo están pensando cíclico? Es decir, ¿va a durar un ciclo
y renuevan la moneda. Les pregunto estas tres cosas porque en la práctica, nosotros que llevamos también ya varios años trabajando, son temas que son importantes porque definen de alguna manera lo que ahorita Eloísa comentaba, que es el diseño político de la moneda. Entonces, todas estas decisiones de quiénes participan, cuál es el perfil de las personas que participan, cómo se gestan los acuerdos de emisión y de uso de la moneda, etcétera, etcétera. A mí me parece que en el fondo es justo ese diseño que hacemos de este tipo de reciprocidad y de intercambio, y es lo que puede caracterizar o diferenciar una moneda especulativa de una que no lo es, una moneda participativa de una que no lo es, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, solo algunas preguntas para conocer mejor la experiencia. Gracias. Bueno, es que, como he dicho, no es una moneda social propiamente, ¿no? O sea que voy a describir un poco lo que ha sido el diseño del proyecto y cómo funciona y cuál era el propósito, ¿no? Nosotros lo que creamos fue una experiencia pública donde la unidad de valor era el intercambio de historias y presentar la idea o la noción de moneda social, que era desconocida grandemente en Puerto Rico antes de ese momento, pero pensamos que podía ser una herramienta que podía ayudar a comunidades a organizar sus modos de intercambio y reconocer que sí tenían más de lo que pensaban, porque eso era una cuestión de que hay varios mitos que este proyecto también trataba de trabajar. Uno era el mito de que los puertorriqueños no pueden, son totalmente dependientes de los Estados Unidos económicamente. Es un mito colonial que está bastante difundido. Y el otro es que los puertorriqueños son vagos. Y una de las cosas que precisamente ocurrió con lo que describió Sarabel después del huracán es que los puertorriqueños se dieron cuenta de que eso eran mitos, que en realidad había un potencial enorme dentro de las comunidades de la isla. Pero en fin, para explicar bien el diseño del proyecto, o sea que el proyecto era para proveer una experiencia, para pensar en el valor, para presentar la noción de moneda social y para tener una experiencia de intercambio, una economía de intercambio, pero es un proyecto de arte. Entonces en Puerto Rico cuando lo hicimos la primera vez duró menos de 10 días y la moneda caducaba al fin del proyecto, o sea que esa moneda estaba circulando por ese periodo de tiempo. No sabíamos qué iba a ocurrir luego, pero en esa experiencia la moneda caducaba al final, una vez cerraba el proyecto en Puerto Rico, caducaba la moneda, es decir, los comerciantes y otras organizaciones participantes no la iban a aceptar ya. Cuando el proyecto nos invitan a Nueva York, al Lower East Side Center, para participar de una exhibición que se llama Pasado y Presente, Arte después de los Young Lords, entonces nosotros hicimos una nueva tirada de la moneda con otra fecha de caducidad y empezamos a organizar, digamos, los participantes y los colaboradores de esa visita a ese lugar. Cuando esa terminó, nos invitaron a Harlem, lo que le llaman el barrio East Harlem en Nueva York, y ahí hicimos una experiencia de 12 días, perdón. Ahí hicimos una experiencia de 12 días y imprimimos nuevamente la moneda para circular con esos nuevos colaboradores. Entonces, ahora estamos planeando o pensando en regresar a Puerto Rico para terminar lo que podemos llamar un tour de un año de recoger esas historias, presentar esa idea y proveer esa experiencia. Hasta la fecha hay cerca de 3.300 grabaciones que la máquina ha recogido de las historias de lo que las personas valoran y 2 o 3 preguntas más que a la máquina le hace en relación al valor. Y han circulado como casi 3.000 monedas. Sin embargo, se han usado muy, muy pocas de esas monedas que han circulado. La mayor parte de la gente, la gran mayoría de la gente, se ha quedado con la moneda. Entonces, el propósito principal no era que nuestra moneda se utilizara fuera del proyecto, sino que empezara una conversación y compartiera algunas ideas, recursos y experiencias que dieran lugar a
que algunas comunidades que le vieran el valor a la idea la adoptaran. Y eso fue lo que ocurrió con el caño, que ya tiene su moneda, Pasos del Caño, Martín Peña, y es lo que está ocurriendo en Nueva York. O sea que los dos lugares que nosotros visitamos y creamos esta posibilidad de intercambio de ideas y experiencias, sí ha habido comunidades que han tomado la idea y han continuado el proceso. Quiero añadir algo rapidito, y es que... Sí, gracias. Sí, el asunto de la moneda en Puerto Rico, muchas personas pensaban que era ilegal tener una moneda social. Así que el terreno era un poco árido para introducir el tema de la moneda cuando muchas personas nunca habían escuchado lo que era una moneda social. Así que al hacerlo a través de este proyecto de arte, era un poco más amigable que gente pudiera participar, porque no se iba a ver como que era una amenaza necesariamente, aunque mucha gente lo vio así, porque entonces también surgía la idea de que pues esto estará bien, esto es ilegal, las van a meter presa, esto está en contra de lo que se establece, no hay otra moneda que pueda superar la de los Estados Unidos, así que se hizo de manera bajo el concepto de arte, para que fuera pues digerible, que se pudiera entender, y como mencioné ahorita, que fuera algo provocador, que como bien dijo Frances ahora, pues el caño tiene su moneda social, la cual están utilizando, y uno va a la tienda y pues ellos tienen su sistema, ¿no? Y eso ya es un aspecto que está ocurriendo. El proyecto Valor y Cambio lo que hizo fue como impulsar que estas ideas pudieran tener base en Puerto Rico bajo toda esta atmósfera tan difícil de poder traer ese tema, ese concepto, y que se pudiera generar, y como dice ya, unos diálogos, unas conversaciones sobre que esto es una posibilidad y que a lo mejor no necesariamente tiene que ser de esta manera, pueden haber otras formas, pero sí hay alternativas a lo que ya conocemos. Debo decir también que las grabaciones que se han recogido, nosotros vamos a hacer un informe que devuelva lo que, o sea, hay dos proyectos, digamos, post-proyecto. Uno es un informe que va a devolver lo que las personas nos dijeron, porque uno de los elementos del ambiente cuando nosotros comenzamos era que se decía mucho que los puertorriqueños no tenían visión política, que esas eran las razones del estancamiento, que había muchísima fragmentación y demás, pero lo que nosotros escuchamos en miles de ocasiones fue que mucha gente, o al menos gran parte de las personas que participaron, tenían visiones políticas que no estaban tan distantes una de la otra. Es decir, por ejemplo, cuando se le pregunta a las personas que si nos pueden contar qué es lo más que valoran, un porcentaje altísimo decía prácticamente lo mismo, enumeraba las prioridades. Entonces, pues el informe trata de, va a devolver eso que nos contribuyeron y vamos entonces a intercambiar también. Nosotros escuchamos y ahora lo vamos a devolver. Y lo otro que también hicimos durante el proceso fue que documentamos en video muchas de los días que estuvimos en el campo con el proyecto, y estamos editando una película para poder también compartir tanto algunas de las grabaciones como cuál fue la experiencia sobre el terreno del proyecto, tanto en Puerto Rico como en Nueva York, porque fueron muy diferentes. La recepción en Nueva York fue, en última instancia se parece, porque hay un proyecto de moneda social que a lo mejor va a abarcar gran parte de la ciudad, pero por otro lado, el día a día de explicar y de diseminar e intercambiar ideas fue muy diferente. Había mucha más resistencia en Nueva York que en Puerto Rico a estas ideas de economía solidaria y moneda social. Sí. Entonces, quiero también añadir un poco sobre cómo era que se distribuía, porque es parte de la pregunta que hizo Claudia. Ok, pues se obtuvo esta ATM, esta máquina, un cajero automático, que fue decomisado, se programó de manera que la máquina pudiera, la persona que estuviese frente a la máquina pudiera leer unas preguntas, y la persona contesta esas preguntas van en torno a qué cosas tú valoras, qué cosas tú crees que pueden generarse para ver un cambio en Puerto Rico, en torno a esas ideas, ¿no? Y uno respondía a esas preguntas. Entonces, en respuesta a eso, la máquina
te pagaba, ¿no? Porque no es un pago, ¿no? Te daba, te compensaba ese intercambio que hiciste, ¿no? Esa acción de compartir lo que tú más valoras con un peso de Puerto Rico, una persona de peso, una historia de valor. Entonces, así era que tú tenías el peso en tus manos. Y esa distribución de los pesos era no la cantidad, la denominación, no era dependiendo si habías tardado más en hacer la respuesta, no, simplemente era de manera aleatoria. Se entregaba cualquier peso, ¿no? Entonces, ibas a de estos centros que participaron, estos negocios, y podías entonces comprar alimentos o simplemente podías atesorarla, que fue lo que también más pasó. Entonces, así era la distribución de la moneda. Entonces, se le puso una fecha de caducidad, de expiración, porque, recordemos que muchos de estos negocios ni siquiera tenían idea de cómo funcionaba esto de las monedas. Así que, para darle una forma de estructura al proyecto, pues mira, vamos a estar recibiendo, o el establecimiento va a estar recibiendo monedas para intercambio hasta tal fecha. Y ellos ya estaban preparados y sabían muy bien, pues entonces hasta tal fecha podemos hacer el intercambio de esa moneda. Y pues se organizaron, porque obviamente no había forma de que ellos pudieran entender y operar su negocio como siempre lo hacen y tratar de ayudar con esta iniciativa. Así que el hecho de poner fecha de caducidad, pues era para darle como un cierre y que supieran que durante ese tiempo se podía utilizar, y también para evitar que hubiera un poco de falsificación, porque una de las cosas que pasaron después de, creo que Frances lo mencionó, me parece, el asunto de que la moneda empezó a venderse a través de eBay, y hay una, por ejemplo, que ¿en cuánto fue que se estaba vendiendo la de 125, Clemente? bueno, no, la del Caño, una del Caño 125 y una de Clemente creo que eran $100. Yo creo que vi hasta el Clemente un poquito más, en 150, en un momento dado. Sí, yo creo que lo vi más arriba. Y eso fue días después de el primer, ¿verdad?, evento que se hizo. Así que darle una fecha de caducidad, pues era también para evitar que hubiera una reproducción y que las personas pudieran obtener dinero, ¿no?, a través de este proyecto. Así que también eso fue parte de la idea. También hay que decir que los comerciantes todos los participantes, que incluían comercios y organizaciones, también ellos adoptaron reglas particulares en cómo aceptar la moneda. Y era precisamente por el posible temor, no solamente de no tener familiaridad de cómo operaba una moneda social, sino también un miedo de que fueran tantas personas a usar la moneda, que realmente le incurriera pérdidas porque la moneda no circulaba, solo circulaba en una dirección realmente en este diseño. Entonces los comercios utilizaron varias reglas para organizar la aceptación. Por ejemplo, algunos comercios la aceptaban solo algunos alimentos, digamos, hacían un té y la moneda solo se aceptaba para ese té. O designaban un par de artículos donde se aceptaba la moneda, o aceptaban hasta cierta cantidad de moneda. Por ejemplo, hubo comercios donde aceptaban, digamos, hasta 10 pesos. Cuando se excedían los 10 pesos, pues ya no aceptaban más. Aunque eso era el principio. Después lo que ocurrió es que los comerciantes mismos querían las monedas. Entonces empezaron a subir el límite de moneda que aceptaban. Me acuerdo de uno en particular que al principio solo aceptaba 10, pero terminó aceptando 50 pesos. Pero bueno, entonces es importante recalcar que el diseño del proyecto el proyecto no estaba diseñado para que la moneda circulara como moneda social en una comunidad. Estaba diseñado para presentar la idea y facilitar una experiencia que familiarizara al público con algunas de estas nociones y cuya experiencia pues diera lugar tal vez a la adopción de monedas sociales en el futuro. Correcto, entonces también, para añadir rapidito, sé que estamos ya a punto de terminar, pero parte también de ese concepto fue el tamaño de la moneda. El tamaño que se trabajó es idéntico al dólar norteamericano para mantener esa familiarización con lo que es una moneda. Sí, ya el contraste de los pesos con el dólar es grandísimo porque los pesos son pues muy coloridos,
las imágenes de las personas que están siendo ilustradas, pues se ve que hay una diversidad, ¿verdad?, de raciales, ¿no? Porque somos completamente mestizos y Puerto Rico pues tiene un conglomerado de raíces étnicas, ¿no? Que eso lo hace pues diverso en contraste con lo que vimos en los pesos norteamericanos. Pero entonces se mantuvo el formato similar al del dólar norteamericano para entonces que tampoco fuera tan distinto y para que esa aceptación de esa idea pues fuera más favorable. Hola, ¿puedo hablar? Sí, sí. Sí, yo les coloqué un link en el chat que es de un evento de Cidade do Conhecimento que se va a realizar ahora en San Pablo. Yo creo que empieza ya la semana que viene. A mí me toca intervenir sobre el tema, es sobre games, es sobre juegos, ¿no? Y creo que a Frances y a Sara les va a interesar bastante. Yo participé hace 5 o 6 años aproximadamente, o sea, antes del huracán, de un evento en San Pablo que se llamó Cómo recrear el FMI, siendo un fondo de monedas imaginarias, donde ese proyecto creó 3 monedas, una de pensar, otra de crear y otra del hacer. No me acuerdo el nombre de la tercera, pero una era alegría, la otra era talento y la otra era, no sé, sabiduría o inteligencia, no me acuerdo, pero una cosa así, de un tipo realmente muy creativo que va en el mismo sentido del proyecto que ustedes digamos, describieron hoy y que yo entendí recién ahora hacia el final, porque como llegué tarde a la reunión, porque estaba en otra reunión antes, no había comprendido todo. Y la pregunta de Claudia también me ayudó a comprender todo eso. Así que lo que quería era, digamos, hacerles a las dos, ¿no? A Sara y a Frances, esa invitación particular que miraran en ese chat ese link y mi email para que yo pudiera después del evento contactarlas con esa experiencia, que es una experiencia que va en el mismo sentido y que tiene además una preocupación común, que es cómo incluir a los jóvenes que les encanta jugar y toda la teoría, digamos, de que no se acercan a lo que no comprenden y lo que no está dentro de su lenguaje, porque realmente creo que hay un terreno común muy fuerte, muy importante, y me parece que lo que a mí me queda como definitivo de la experiencia de ustedes es que una experiencia motivadora puede desencadenar como el aleteo de la mariposa, ¿no es cierto? Una tormenta del otro lado del planeta, un efecto perverso que son lo que finalmente estamos buscando, ¿no? Que la gente salga del paradigma neoliberal clásico y piense que la moneda es una cosa que está en manos de pocos y de pocas mafias y que puede estar en nuestras manos, ¿no? Eso es lo que yo quería simplemente concluir y les pido en particular eso, no perdamos el contacto porque me interesa que ustedes conozcan como ese proyecto de la Universidad de San Pablo que se llama Ciudad del Conocimiento, Ciudad del Conocimiento, del profesor Julian Schwartz, que estuvo en Japón, eso para Claudia, ahí en el evento reciente de monedas sociales en Japón, ¿sí? Sí, o sea, espero... Sí. Creo que lo conocí, Listo. Eloisa. Sí, bueno, entonces... Ya, estuvimos ya en Barcelona en 2017. Sí, estuvo también en Barcelona, sí. Ah, pero yo digo, sí, él sigue y ahora hay la semana que viene ya un evento que empieza y yo voy a hablar de monedas sociales en particular, no tanto en games, pero voy a escuchar lo de los games para que justamente podamos buscar nuevas conexiones, nuevas alquimias, como decíamos, Claudia. Terminé, listo. Sí. Quería decir que aunque Valor y Cambio no circula una moneda social en propiedad, sino más bien una experiencia para motivar, yo estoy ahora envuelta tanto con el proceso del Caño como con el proceso de Nueva York. Y una cosa que me interesaría luego de este foro sería sí, estar en contacto porque ambos contextos pues ahora mismo están enfrentando muchísimas preguntas de cómo diseñar las monedas, cuáles son las comunidades que participan, cuáles son, digamos, los valores que orientan el proyecto,
O sea que definitivamente apreciaría pues contactos y cualquier enlace o cualquier cosa que me sugieran leer y compartir para tal vez poder continuar el diálogo con estos otros grupos que están en el proceso ahora de crear sus monedas sociales comunitarias. Por supuesto, a la orden. Muchas gracias. Ahí está mi email y nos intercambiamos después. Bien, gracias. Perfecto, gracias. Gracias a todos. Tom, ¿tienes pregunta o no? A ver, creo que tengo que activar el... ¿Tom? El micrófono está apagado. Ahora estoy tratando de activarlo. ¿Me escucháis? Ahora ¿Hola? sí. Ahora sí. Sí. Bien, no tengo ninguna pregunta en concreto. En todo caso, bueno, lo de modelos de monedas, nosotros llevamos una pequeña experiencia, pero bueno, llevamos 10 años, pero es una evolución. 10 años que empezamos y es un modelo de moneda centrado en una ciudad, que es Vilanova i la Geltrú, 66.000 habitantes. Es pequeña, pero bueno, es un modelo que estamos contentos de la creación de comunidad local y de participación de los profesionales y de toda la ciudadanía. También la administración también está involucrada, aunque depende de la ciudadanía. Bueno, es un modelo que si os apetece os podemos mandar información. Tenemos una web que es turuta.cat, que pasa que está en catalán, pero bueno, tengo el email, he puesto mi correo electrónico, si os interesa más información os la puedo mandar. Sí, pienso que para la moneda social de Nueva York, que tal vez termine siendo una moneda de la ciudad, que es diferente al Caño, que es una comunidad de 25.000 habitantes. En Nueva York, pues, varios millones de habitantes, no todos participarán, me imagino, pero sería bueno pensar en la unidad de intercambio ciudad, porque es otra escala muy diferente a la que estamos explorando en Puerto Rico. Muy bien. Bueno, Miguel, y aprovecho, tengo algo que... un momento, aprovecho para preguntarle a Tom que, bueno, ya estábamos hablando de que muchas personas en Latinoamérica ya quieren saber un poco más de la turuta, así que Tom, aprovecho esta oportunidad para confirmar que en diciembre, ¿qué te parece si vas a hablar sobre la turuta para este colectivo latinoamericano? ¿Qué fecha sería? ¿Qué día? Bueno, como siempre estamos haciendo en un domingo, ¿no? Entonces sería como el 8, el 15. El 15 mal, porque tenemos un mercado de segunda mano. El 8 y el 22 quizás sería muy tarde, ¿no? ¿Y si esperamos en enero? No sé. No sé, bueno, el 22 todavía ¿Sí? podría ser. Yo diría que o al contrario, quizás ya no sé. Bueno, terminamos de concretarlo. ¿O hay que concretarlo ahora o...? Bueno, entonces mejor darle la palabra a Wilmer. Correcto. Mi apreciación es de decirle a Sarabel y a Sarabel y a Claudia y a Franci que es muy importante en el ámbito de lo cultural el desarrollo de este tipo de iniciativas que podrían ser complementarias con lo que Eloisa nos habla sobre cómo recrear el FMI con la ciudad del conocimiento, los juegos que van a practicar en Sao Paulo. Y esta moneda tan valiosa, esta experiencia de Puerto Rico, de arte, de educación, creo que es lo primero que hay que hacer en las comunidades. Pero lo cultural, lo social, lo político y lo económico, podemos verlo desde un punto de vista sistémico o fragmentado. Verlo de la manera fragmentada es decirlo, aislarlo lo uno del otro. Unamos lo social, lo cultural, social, lo político y lo económico, como cuando lo unimos con guiones, para decir esto es holístico en la medida en que las soluciones atienden a esta realidad. Por ejemplo, cuando se roban los cajeros automáticos y nos quedamos con los brazos, se los roban, no, pues digamos, se pierden, ya sea que los confisque el Estado
se lo roben o que se pierda la información. Para evitar ello, todos esos problemas, pues necesitamos soluciones tecnológicas. Pueden ser desde las tradicionales o pueden ser blockchain, cualquiera que sea, pues es importante. No hay que confundir blockchain con Bitcoin. Hay que distinguir entre, como decía, creo que Claudia, el tecnocraticismo y la tecnología. La tecnología es blockchain. Bitcoin es una solución especulativa. Monedas, aquí en Calgary, por ejemplo, se están haciendo cantidades, los tecnócratas están tratando de atender soluciones con la tecnología blockchain de una manera tecnocrática, muy errónea. Muchos mercados están migrando hacia blockchain, es casi que en masa, pero básicamente es algo tecnocrático que están dando. El problema, pues, entonces es cómo resolvemos de la manera sistémica, pienso yo, sobre esto de las criptomonedas en unión con las monedas sociales. Yo creo que el trabajo cultural es bastante importante toda vez que aterrice en unas soluciones concretas al fenómeno que defenestra el ser. Y repito, no se puede defenestrar al ser humano y al planeta no se puede defenestrar el planeta sin defenestrar al ser humano. Y ello está atravesado por la defenestración económica. Las técnicas, las tácticas y las estrategias que se están utilizando son verdaderamente agresivas y como tal tenemos que ser conscientes para poder hacerle frente a estas soluciones. Hay soluciones concretas que podemos resolver. Bueno, muchas gracias. Valiosa e importante solución que nos han dado a conocer hoy Saribel y Fran. Gracias a ustedes. Bueno, de mi parte, por último, no quería comentarles dos cosas. En primer lugar, a mí me parece que esta crisis en Puerto Rico no fue sobre todo por el hecho del apagón total, ¿no? Si se hubiera mantenido toda la red eléctrica, la crisis no habría sido tan grave como la que vivieron ustedes en realidad. Porque sin luz no pueden usar ni nevera, ni computadora, ni nada. O sea, realmente ustedes estuvieron bloqueados de la civilización. Y eso digo así porque eso también significa que la red eléctrica que existe ahí en Puerto Rico, quizá una empresa capitalista, ¿no? O sea, normalmente es una empresa capitalista que ofrece toda esa luz. Bueno, sabemos que ese sistema capitalista de abastecer la luz no funcionó. Y quizá esto sea un buen momento para cuestionar el capitalismo y digo así porque aquí en España, entre otras, bueno, en otros países también, pero por ejemplo aquí está emergiendo una cooperativa de luz que se llama Somenergia, ¿no? Somos energía, o sea, somos energía, pero en catalán. Y esa cooperativa ya han captado 50.000 socios, no solo en Cataluña, sino en otra parte de España. Y otra cosa muy importante a este respecto es que aquí en España, desde 2012, seguimos haciendo un encuentro, bueno, aquí llamamos estatal, porque la palabra nacional tiene otro significado. Pero bueno, entonces nos reunimos una vez al año a nivel de toda España, y el año siguiente será en Viladecans, al lado de Barcelona, prácticamente en Gran Barcelona, donde existe una moneda social relacionada con el tema de la energía renovable o el ahorro energético. Así que, bueno, eso también será en octubre del año que viene. Bueno, todavía no sabemos la fecha, pero bueno, quizá les sea interesante, bueno, tenerlo en cuenta. Y por otra parte, Francés ha hablado del tema de la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo en Cataluña, esa red es muy enorme y de hecho la truta, la moneda que gestiona Tom, forma parte de esa red catalana de economía solidaria que se llama XES, Xarxa de Economía Solidaria, XES. Y
Entonces, allí lo que podemos aprender de Cataluña es que allí hay tantas iniciativas, por ejemplo, una cooperativa que ¿no? Produce alimentos, otra cooperativa que se dedica a la construcción de casas, reforma, otra cooperativa que nos da empleo a inmigrantes, otra cooperativa de energía, también acceso a internet, etc. Y ya se está produciendo un ecosistema muy interesante de la economía solidaria. Y no es por casualidad que en propia Barcelona, a finales de junio, del 25 al 28 de junio de 2020, se va a organizar el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, donde al menos Tom y yo estaremos. Quizá también, Claudia. Y entonces a lo que voy es que ahí en Puerto Rico lo más importante es también cuestionar la autenticidad o la confianza que la gente hasta ahora tenía sobre esas grandes empresas capitalistas. O sea, si ustedes los boricuas saben que una cooperativa de luz es más confiable, más resistente al huracán que esa red no tradicional, entonces la gente va a adherirse a esa cooperativa de energía, ¿no? Y quizá esa idea la podamos aplicar en todos otros ámbitos. O sea, en vez de ir a McDonald's, la gente va, por ejemplo, un comedor local para, todos eso. Bueno, yo no sé, yo... Todo lo que tú estás diciendo está ocurriendo. Sí. Correcto. Todo. O sea, Casa Pueblo, por ejemplo, uno de los organizaciones más prominentes impulsando energía solar, que este trabajo ya llevaba décadas antes del huracán, pero ahora con el colapso de la infraestructura energética, pues muchas más personas pues ahora se han allegado a la idea. Hay cooperativas y organizaciones, digamos, no capitalistas extractivas en la agricultura. Hay movimiento agroecológico, que cada vez está cogiendo más fuerza. Yo también estoy trabajando un poco en eso. Yo creo que la cuestión de la desconfianza al capital norteamericano, a las transnacionales, a los Walmart, a los McDonald's, etcétera, ya eso yo creo que está bastante arraigado. De hecho, una de las cosas que podríamos decir, particularmente luego de las protestas, es que nuestro proyecto se llama Valor y Cambio. Al principio, nosotros estábamos buscando plantear la pregunta del valor como una manera de reflexionar y pensar en ciertas cosas. Pero realmente ahora, tal vez, y esto lo vamos a comprobar o no cuando regresemos a Puerto Rico, o cuando el proyecto regrese, si es que ahora la gente está más enfocada en la parte cambio, que trae sus propias preguntas, cómo hacerlo, cómo nos organizamos, qué recursos nos hacen falta. Entonces, en ese sentido, una de las razones que yo quiero que el proyecto regrese a Puerto Rico y recoger el sentir nuevamente es saber si esas protestas y el proceso de asambleas comunitarias que se generaron inmediatamente después de las protestas en casi todos los pueblos de Puerto Rico, ha generado otro terreno de acción del que nosotros entramos hace un poco menos de un año. La hipótesis es que sí, es otro terreno, pero es parte del proceso del que estamos envueltos ahora mismo. Bueno, simplemente quería invitarles a ustedes que pasen por Barcelona, en caso de que puedan, a finales de junio, porque será un encuentro muy importante y allí ustedes van a conocer un montón de iniciativas que quizás no existan todavía en Puerto Rico y de todas formas, es muy importante seguir inspirándose entre ustedes y los catalanes y otros españoles, ¿no? Tom. Muy bien. Miguel, ¿qué día quedamos? Tú proponías el 15. Sí, bueno, el 15 sería ideal, pero podría ser el otro domingo. Para mí quizás mejor el 22. Ok. ¿Y ustedes? ¿Sí? ¿Claudia? ¿Claudia? Para mí está en el 22. Bueno, tú ya conoces, pero bueno, era para preguntar. No, pero me da siempre muchísimo gusto escuchar a Tom y me daría más gusto saber qué es lo que han hecho pues los últimos 2 años, creo que fue en el 2017 que anduve por allá. Entonces, sí. No me lo pierdo y lo difundo por acá para que también conozcan a la Turuta. Sí, el 22 para mí está bien, del día que ustedes digan.
excepto el primero, que es cuando tenemos el cierre de nuestro ejercicio. El resto yo estoy disponible. ¿Wilmer? Bueno, también creo que sería buena fecha. Bueno, no le he preguntado a Eloisa, pero normalmente ella está ella siempre está, y bueno, tarde o temprano siempre participa. Y sí, esta vez... oye, y nada más, muchísimas gracias a Frances y a Sarabel. Igual si en el chat nos pudieran poner sus datos, su correo. Sí, sería buenísimo mantener la conexión según avanzamos con los otros proyectos, sí. Sí, yo compartí mi correo. Sí, ahora ya corto. Lo ponen, estaría genial. Gracias. Muchas gracias. Ahora ya corto el video, pero bueno, después no les comento un poco más. Yo voy a estar en España, yo voy a España bastante. Soy miembro de un grupo de trabajo ahora mismo que es de Oviedo, pero voy bastante a Granada y, o sea que también les puedo decir cuando esté por España, que creo que va a ser en marzo que voy a estar nuevamente. Y me gustaría ir a Barcelona, no he ido hace muchos años. O sea que a lo mejor